Sean bienvenidos a una emisión más de esto que es Callsys TV. El día de hoy vamos a tener un programa muy divertido. Vamos a hablar sobre un tema que nos apasiona a todos los amantes de la tecnología. El día de hoy vamos a hablar sobre diferentes soluciones tecnológicas que han venido a revolucionar todo el tema de la vanguardia, sobre todo en Customer Experience, en todo lo que son chatbots, inteligencia artificial, todos estos temas que nos apasionan. El día de hoy vamos a tener a un invitado de lujo. Y bueno, sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida a esta emisión de Callsys TV. Y aquí con esto, iniciamos. Hoy nos acompaña Daniel Bullón, especialista en Customer Experience, experiencia multicanal e inteligencia artificial aplicada a CX, con amplia trayectoria regional liderando estrategias de servicio, transformación digital y analítica conversacional en empresas tecnológicas y de operaciones de atención en América Latina. Actualmente, él es director comercial, marketing y alianzas en Resolve. Asimismo, co-founder de CX Latam y docente en la Pan American Business School, donde imparte contenidos relacionados con experiencia del cliente, omnicanalidad, voice of customer, journey mapping e inteligencia artificial aplicada a esta industria. A lo largo de su carrera, ha colaborado con organizaciones como Rappi y Avera, además de participar como speaker, moderador y facilitador de workshops en distintos países de la región. En este episodio, conversamos sobre datos, CX, inteligencia artificial y los retos que enfrentan hoy las empresas para construir experiencias realmente memorables y redituables. Bienvenido a Callsys Latam, Daniel. Empezamos. Amigos, un aplauso para recibir aquí a mi querido Daniel. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido, bienvenido. Un gusto por estar acá contigo. No, un gusto que nos puedas acompañar el día de hoy porque, bueno, tenemos mucho que conversar acerca de todo la evolución tecnológica que estamos viendo hoy en día en México y Latinoamérica. Bueno, pues tú con amplia experiencia viajando por todos estos países, conociendo personas de diferentes nacionalidades, que todos ellos aportan a este crecimiento tan importante que tiene hoy pues la industria del Customer Experience, de la tecnología, la transformación digital y bueno, todos estos temas que nos apasionan muchísimo. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, gracias por la invitación. De entrada, felicidades por esta iniciativa de seguir impulsando. Justamente nosotros tenemos una comunidad, CX Latam, en la cual buscamos también generar estos foros. Entonces es muy bonito seguir compartiendo, seguir enriqueciendo la red y sobre todo, además de enriquecer la conversación, compartir, ver qué podemos hacer. Lo que decías es clave. Todo lo que está pasando ahorita con la IA es totalmente, nos ha cambiado muchísimo la perspectiva. Actualmente tenemos que enfocarnos mucho en entender qué es la IA, cuál es la IA generativa y cuál es puro humo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y de la mano con eso, pues la experiencia del cliente totalmente. No, sí, definitivamente. Igual valdría mucho la pena que nos contaras un poco cómo llegaste a este mundo del Customer Experience. Fíjate que yo empecé en la parte operativa. Yo empecé como gerente de operaciones, gerente de servicio, Customer Service, que es muy diferente a Customer Experience precisamente. Sí. Y de ahí, por necesidad, estaba justamente trabajando en Rappi y entonces el volumen, la intensidad, todo era tanto que necesitábamos encontrar maneras de mejorar la experiencia del cliente para poder optimizar procesos. Y de ahí nació este proceso. Empezamos a hacer journeys, empezamos a hacer automatizaciones y sobre todo analizar muchísima data. De ahí es donde empiezo, hace ya 6-7 años y de ahí he ido, afortunadamente he tenido la oportunidad de estar con diferentes empresas y conociendo la cultura, la experiencia, pero algo muy importante, Rodrigo, los procesos. Hay muchas veces que las empresas, los procesos no los manejan muy bien, no están certificados, no tienen mucha información y eso, ¿quién lo sufre? El cliente. Totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, me imagino que Rappi debió haber sido una experiencia extraordinaria, una gran escuela porque ha tenido un crecimiento exponencial, ¿no? En los últimos años, en todos los países vemos, bueno, pues todo el mundo ya pidiendo su Rappi Turbo y demás. Ya vemos allá al Checo Pérez también en los comerciales. Y bueno, pues la inmediatez, ¿no? El hecho de que la gente pueda tener artículos de primera necesidad de forma inmediata, pues creo que eso también pues aporta muchísimo ya a la experiencia del usuario y a las personas de a pie en general que ya por medio de una app pueden solicitar muchísimas cosas y que esto ha venido evolucionando a través de los años muchísimo, porque antes pues era imposible poderse imaginar que desde tu celular podías sin comunicarte pedir el súper completo, ¿no? Entonces pues es una labor atrás de logística, de muchísimas cosas para poder llegar en los tiempos también que comprometen, ¿no? Todo eso ha cambiado. Dijiste varios puntos importantes. Por un lado, Rappi tuvo un gran acierto
que es una vertical de antojos. Cuando iban haciendo, bueno, todavía existe, pero cuando iban haciendo, hizo una vertical de antojos. Posiblemente quienes son usuarios la conocen. Entonces eso te permitía empezar a escuchar al cliente. Y es una parte importante que a veces se nos olvida desde la experiencia, ¿no? Empezamos a medir, empezamos a hacer, pero no escuchamos lo que el cliente realmente necesita, ¿no? Entonces eso fue un gran atino porque empezamos a ver lo que el cliente quería, además de la oferta que ya se estaba dando, ¿no? Entonces eso permitió. Y luego lo otro que decías, las expectativas. Ya uno no se compara ni se debe comparar contra la competencia. Se debe comparar contra un Amazon, contra un Rappi, contra un mercado, porque yo ya quiero algo rápido. El nivel de inmediatez ha cambiado totalmente y eso nos ha llevado justamente a tener buenos procesos, tener buena data y analizarlo de la mejor manera. Y analizar todo esto, pues para esto hay diferentes herramientas. Obvio, por ejemplo, el Speech y Text Analytics es importantísimo, ¿no? Total. Y como decías, a lo mejor empezaron por el tema de antojos y se daban cuenta de que pues el 80% de las personas el antojo era determinado producto. Bueno, pues impulsemos a que esto sea quien tenga la mejor logística, que sea quien entregue más rápido, que se cobre de una manera eficiente, que no tengamos errores en la facturación, para que eso siga creciendo y luego vas impulsando los otros productos o las otras verticales de negocio que también impulsan a la totalidad, pero con menor potencia puede ser, ¿no? Entonces vas desarrollando una estrategia a lo mejor de impacto-esfuerzo, en donde decides en dónde meterle más y en dónde meterle menos, y también, pues, por supuesto, con el Speech Analytics, pues detectando de un lado qué es lo que te está diciendo el consumidor, el sentimiento. Antes, ¿cuándo se iban a imaginar que en una llamada telefónica tradicional el interlocutor o el contact center donde están hablando está analizando realmente lo que están diciendo y el impacto que puede tener palabras como Profeco o cosas en donde son alertas, cuidado, ¿no? Sí, y hay que tener cuidado. Y quienes están del otro lado analizando el área de calidad, pues debe tomar medidas de alertas para decir, oye, ahí, entonces, ¿qué está sucediendo con el producto? ¿O qué está sucediendo a lo mejor con el agente telefónico? Entonces, bueno, pues todas estas herramientas se han venido evolucionando muchísimo. Creo que cada año, pues más y más y más y más, pero todo es en beneficio del consumidor final, ¿no? Totalmente. Mira, dijiste una parte clave, el tema del speech y del text. Fíjate que nacieron como un modelo de calidad para auditar las llamadas. Estas llamadas que alguna vez nos pasó de... Esta llamada está siendo monitoreada y grabada por efectos de calidad. De ahí nace el Speech Analytics. Y de ahí ha ido evolucionando. ¿Qué es el speech? Yo lo digo de una manera muy, muy casual y coloquial con el equipo, con las redes. Son los chismes de los clientes, literalmente. Sí. Los chismes de los clientes, qué pasa en la conversación, qué pasó en un texto y qué te está diciendo que no estás poniendo atención de pronto. Y es muy interesante. Entonces, se puede hacer a través de encuestas. Oye, ¿cómo te fue? Pero si pasaste media hora con un banco tratando de resolver algo, pues ¿cómo te fue? Está de más preguntarlo. No ya nada más bien con el tiempo que duró. Entonces. Y luego se corta la llamada y vuelve a empezar. Cuéntales otra vez de nuevo. Exactamente. La experiencia es pésima. Entonces, sí, claro. Lo que hace el speech y todo lo que es la IA, el Machine Learning, va a permitir conocer esos chismes para poder identificar, oye, a ver, cómo están pasando tus llamadas. Y ahí hay que ser neutrales. O sea, a veces el ejecutivo es muy bueno, pero a lo mejor el proceso no es lo mejor. O a lo mejor... tal vez quizás sí tienes un proceso roto. O sea, cuando hacemos y conocemos los chismes de los clientes, encontramos muchas cosas bajo la alfombra, ¿no? Y todo eso impulsado con inteligencia artificial, pues obviamente da una mejor experiencia. Y luego viene la parte de la data. ¿Qué hacer con esa? Ahí están los mayores retos de las empresas actualmente. ¿Qué hacer con tanta información que sobre todo impacten al negocio? Sí, esa toma de decisiones estratégica de en dónde invertir más o qué hacer en diferentes estrategias, pues la data te da todo eso, ¿no? Y bueno, hay muchísimos datos que se convierten en decisiones, pero hoy en día, ¿qué deberían hacer las empresas que no están tomando en cuenta esto? O sea, ¿cómo deberían de subirse al barco, ya sea con diferentes herramientas de inteligencia artificial o educando a sus agentes? ¿Qué recomendaciones darías? Gracias. Mira, yo algo que les digo mucho, tanto tengo la oportunidad, como comentábamos al inicio, de dar algunas clases, algunas charlas, es encontremos un hilo donde tirar. Primero encontremos un hilo donde tirar, es decir, un dolor que tengamos en la operación que impacte al negocio, que nos genere mejorar el revenue, que nos mejore el churn, cualquier tipo de este modelo, y además que se puede empezar con inteligencia artificial. No hay que medir todo, no hay que hacer todo, simplemente lo que tenemos que hacer es encontremos una acción, a partir de ella veamos cómo eso impacta al negocio, cómo la analizamos y hasta después automatizamos. A veces el bot es la forma más fácil de hacer inteligencia artificial, hay mucho más. La otra vez estaba en una charla y nos decían, la IA bien implementada es la que no se ve, la que el usuario no existe, la que el usuario no siente, ¿no? Entonces, la vive nada más. Exactamente. Entonces, para mí,
la parte principal es encontremos algo, no queremos medir todo, no queremos cambiar toda la cultura, encontremos algo para poder mejorar el negocio, automaticemos, impulsemos la IA y podemos obtener resultados. Y hablando de esto, ¿qué métricas son las más importantes que se deben medir en la industria? Fíjate que ese es un tema muy interesante. O sea, podemos irnos hacia la parte operativa, hacia la parte de servicio, hacia la parte de experiencia. Entonces, hay métricas principales, pero creo que una tiene que ver por el tipo de giro, o sea, el sector. Tiene que ver quién la está viendo, porque no es lo mismo que lo vea un gerente operativo, que lo vea un gerente de experiencia, que lo vea un VP de finanzas. Y por último, también qué tanto podemos medir. A veces las empresas te sorprenderás. Hay muchas veces que tú entras y dices, no hay nada de información, empresas enormes y no hay nada de data. Entonces es muy importante que lo podamos hacer. Pero buscando responder la pregunta, creo que yo me iría por métricas de satisfacción. Las que los pueden... SLAs, ¿no? De tiempo promedio de recepción y atención en la llamada, lo que llaman el 80-20. Exactamente. Y la correlación que hay. O sea, por ejemplo, si tengo una buena satisfacción, ¿eso cómo me puede ayudar a mejorar que el usuario no se me vaya? Entonces, satisfacción correlacionado con el revenue o la retención del cliente. Yo me iría más como indicadores correlacionados más que una principalmente. Amigos, indicadores que nos lleven a tener un mejor revenue, como lo acabamos de mencionar, y mayor satisfacción al cliente, importantísimo. Vamos a un pequeño corte, no nos tardamos nada y continuamos en esta conversación. Esto es Callsys TV. Muchos directivos ven las normas ISO como una montaña de papeles que solo alentan la operación y complican el día a día. Pero mientras postergas el proceso por miedo al desorden, estás perdiendo contratos de alto impacto. Todo por no contar con el estándar de oro que exigen los grandes clientes. En Callsys te ayudamos a que obtener tu certificación no sea un dolor de cabeza. Implementamos una arquitectura de ingresos ágil y segura que se adapta a tu ritmo, blindando tu operación desde el primer día. Deja de sufrir con los procesos. Haz clic en el botón para que te ayudemos a certificar tu éxito sin fricciones. ¿Tu empresa crece, pero tus utilidades bajan? Vender más no sirve de nada si tu operación es un caos documental. El desorden operativo es un impuesto invisible que drena tu flujo de caja todos los días. Sin una estructura clara, cada error cuesta miles de pesos. Pierdes clientes de alto impacto y tu equipo vive apagando fuegos en lugar de escalar. En Callsys no vendemos sellos, construimos arquitecturas de ingresos. Te certificamos en ISO 9001 o 27001 para que tu operación sea un activo financiero blindado. Deja de quemar dinero, haz clic en el enlace y solicita tu diagnóstico sin costo. Y sí, mis queridos amigos y todo el auditorio de Callsys TV, continuamos en esta entrevista con mi querido Dani. A ver, cuéntanos de algo muy interesante. Hemos escuchado hablar de esta cultura Disney. No sé, para todo nuestro auditorio, si es que alguno de ustedes lo conoce, coméntenos ahí. Y si no, a ver, platícanos en qué consiste. Fíjate que dentro del Customer Experience hay muchas metodologías. Y hay muchas formas, inclusive el Customer Experience pues ha ido evolucionando, ¿no? O sea, desde los 2000 empezó como que a desarrollarse con mayor fuerza, pero desde los 60 ahí había como ciertas formas en cómo iba iniciando. ¿Qué es la cultura Disney? Es un modelo que nos permite hablar mucho de procesos. Mi lectura, muy pragmática, es procesos, pero que en la realidad es una gran experiencia. ¿Qué es la cultura Disney? Lo que se ve en los parques. Cuando vas a Estados Unidos, cuando vas a algún otro parque. Entretenimiento, diversión. Ajá. Por ejemplo, uno de los procesos claves es que si ven algún personal del parque, ve a alguien llorando, por ejemplo, un niño, puede hacer algo para que el niño deje de llorar, por ejemplo. Cualquier persona que vaya pasando por ahí, alguien que sea de intendencia o un Mickey Mouse, el que sea. Sí, obviamente hay los principales, o idealmente un Mickey Mouse sí, que vaya y se acerque. Pero a lo que voy es, eso no solamente es cultura, lo cual es muy importante, pero para mí la cultura también son procesos por detrás. O sea, cuando tienes la posibilidad de definir, y hablamos que la cultura son cerca de 400 procesos, esta que me preguntabas justamente, y eso permite que el sistema fluya mejor, permite que no solo es buena onda, no es proactividad, sino ya sabes tu campo de acción y eso mejora totalmente la experiencia. Ahora imagínense en cualquier empresa que les empieza a decir, oye, pues hay que hacer las formas de esta manera, esto, tratando de persuadir al equipo. Y no están arriba del barco para poder tomar acción, pues cada quien trabaja como puede, ¿no? Por eso la importancia tanto de los procesos, y no solo eso, sino los sistemas de gestión que tanto ayudan, obviamente, a las organizaciones hoy en día. Diferentes tipos de sistemas de gestión que pueden adaptarse a las diferentes necesidades que tienen los clientes. Por ejemplo,
quienes se dedican a manejo, por ejemplo, de servidores, switches, toda esta parte, pues requieren muy probablemente una 22301, que es una de continuidad de negocio, es una certificación que les ayuda muchísimo a la continuidad, es justamente garantizar la disponibilidad del servicio. Qué importante es, por ejemplo, con un cliente de gobierno, CFE, etcétera. Pues, imagínate que se nos venga un apagón aquí a todos en México, Dios no lo quiera, tocamos madera, pero pues puede suceder. Pues ¿qué tiene que hacer? Pues tener contingencias, ¿no? Tener rutas, enlaces dedicados que vayan hacia diferentes centrales, que garanticen la disponibilidad y que pues esto ayude a que en caso de que haya un corte de fibra, de electricidad y demás, pues por otro lado puedas levantar otra vía de comunicación para continuar con el servicio. Ese es un ejemplo, como puede suceder con algunas otras, pero bueno, tan importantes son los procesos que tienen que adaptarse justamente a que las compañías se desarrollen de una manera exitosa. Pero bueno, combinar analítica cuántica con contexto humano. A ver, traíamos este tema ahí como para platicar un poquito. ¿Qué tan importante es pues justamente el tema de los datos con el contexto ya de la persona? O sea, ¿cómo lo unes? Porque de pronto dicen que los datos son muy fríos, ¿no? Y bueno, puede ser código 001, etcétera, pero la persona ¿cómo lo comprende? ¿Cómo lo descifra? Me encanta. ¿Qué es lo que podemos hacer en esa Yo soy parte? súper fan del tema de los datos. De hecho, hacemos nuestros dashboard directamente a partir de la analítica conversacional. El modelo es así, o sea, yo agarro los chismes que te decía de los clientes, se le meten modelos de lenguaje natural, se le empiezan a hacer modelos de procesamiento, modelos por industrias, LLMs. Entonces, con toda esa información, lo que eran chismes, digamos, de forma cualitativa, data no estructurada, la haces estructurada. Entonces, lo que era una conversación, lo convertiste ya en un Excel, veámoslo así, una forma ya en tablitas, y con esas tablitas puedes empezar a hacer dashboard. Y con esos dashboards, pues puedes empezar a tomar decisiones, puedes empezar a entenderlo. Ahora, ya en la data hay modelos tanto cualitativos como cuantitativos. Ahí creo que ya hay un debate también muy interesante en experiencia sobre ello, de qué es mejor o cuál es cuál, o el cualitativo pues es justamente, ¿no? Oye, preguntas más abiertas, en cuantitativo pues vamos a medirlo, ¿no? Numérico, claro. Entonces, aquí encuentras de los dos. Vas a poder ver, oye, a ver, la satisfacción de los clientes fue de esta manera, ¿pero por qué? Ah, bueno, ¿qué dijeron en la conversación? ¿Qué palabras comentaron? 20 personas dijeron esto, ¿a qué se debe? Exactamente. ¿Qué fue lo que se les ofreció? A lo mejor el producto requiere un cambio, ¿no? Y a lo mejor está teniendo un impacto en las ventas, por ponerte un ejemplo. Así es, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí es donde encontramos mucha información. Y esto, ¿sabes qué, Rodrigo? No es, o sea, se puede escuchar astronómico, se puede escuchar de la NASA. La verdad es que lo que invitamos es que lo intenten. O sea, obviamente se puede hacer a un nivel ya hablar de millones de minutos, miles de conversaciones, es más interesante. Pero podemos mañana, cada una de nuestras empresas, bajar información, conocer, voy a escuchar las grabaciones, ¿no? De ventas, por ejemplo, en temas de ventas ayuda muchísimo, ¿no? Oye, ¿por qué está vendiendo? ¿Por qué no está vendiendo? ¿Qué está diciendo? ¿Está siguiendo el protocolo? Entonces, bajo esa información y la empiezo a pasar por tu guía de confianza. O sea, obviamente cuídala mucho, que no vaya a exponer tu información, no dejes que la vaya. Pero la idea es empezar a hacerlo. Empecemos a probar con IA generativa, veamos los datos y eso te va a dar mucha visibilidad de todo lo que puede estar pasando en tu operación. Y bueno, finalmente, ¿cómo está integrando la inteligencia artificial? Obviamente el Machine Learning cada vez aprendiendo más de estas conversaciones y demás, pero ¿cómo está impactando directamente al Customer Experience? Wow, la IA, yo te decía hace un ratito, hay que tener cuidado porque a veces, al quizá no ser tan técnico, hablamos de IA como en un bot. Y lo más fácil es hacer un bot de IA. Eso es como lo básico. Lo básico. Pero comentábamos que realmente hay que tener cuidado y hay que hacer un híbrido. Por ejemplo, un caso lo mismo de ventas, ¿no? Yo he visto bots que pueden hacer todo el ciclo de ventas, quizás desde la llamada, el seguimiento y todo. Pero habrá momentos en los que es necesario el humano para que se pueda hacer un híbrido. O sea, de acuerdo. Y antes de llegar a eso, primero hay que entender el nivel de madurez que está. Volvemos a los procesos, Rodrigo. O sea, si quiero automatizar nada más porque vi un mensaje de voy a automatizar mañana, pero no conozco mi operación, lo único que voy a hacer es automatizar problemas. Bueno, y hablando de esto, ¿qué tan digamos, preparadas están las empresas en Latinoamérica para adoptar todas estas herramientas de inteligencia artificial en sus operaciones de experiencia al cliente? Yo creo que no estamos, yo creo que más que preparadas es un tema de mentalidad, es algo que nos llegó muy de golpe. Sí. Ahorita hay muchas empresas, la otra vez compartí un artículo en el que hasta un 40% de las empresas que implementaron programas de IA se están echando para atrás porque
¿qué está pasando? O sea, tenemos que aprender a utilizar la IA como usuario, digamos nivel 1, el poder ocupar casi la IA como mi corrector de estilo, pero tenemos que después empezar a ser agentes. Tenemos que empezar a aprender a meterle habilidades. Eso, pues digamos que ya va a pasar de mí. O sea, si yo soy administrativo, ¿yo cómo voy a poner a ser agentes? No, es que lo tenemos que hacer. Es muy pronto para decir qué va a suceder, pero yo creo que lo que yo veo con la IA, más allá de sustituirnos, que es como la gran conversación, sí, claro, es multiplicarnos. Yo puedo tener mayor capacidad para poder implementar ahora con la IA. O sea, estamos frente a la era en la que el humano va a ser lo más eficiente posible hasta el momento. No, por supuesto. Y sobre todo, ¿cómo te imaginarías ya, no como lo estamos viendo en este año 2026, ¿cómo te imaginarías todo esto del Customer Experience y la IA en 5 años? ¿Cómo lo ves? Uy, fíjate que hablando de IA pura, o sea, ya llegando a un nivel de lo que hablábamos de los agentes y el alcance que va a tener, yo creo que eso precisamente va a permitir escalar mucho a las empresas, teniendo procesos claros. Los procesos son la base. Sí. Entonces, si yo ya tengo claridad de mis procesos, tengo bien entendido lo que quiero hacer, voy a poder poder hacer mucho más eficiente mis áreas, ¿no? O sea, yo como empresa, sí ya puedes empezar a lanzar una empresa mucho más rápido, mucho más eficiente, y eso sí va a permitir poder ser también eficiente en costos. ¿Y qué habilidades deben tener los líderes de este año, pues, para poder adaptarse? ¿Qué habilidades son indispensables, digamos, para poder entrar en este mundo de la tecnología? Pues ya como para ir finalizando la conversación. Fíjate que más que habilidades, y apenas tuvimos un conversatorio sobre eso también, es un tema de darle tiempo y darnos oportunidad de ponernos a estudiar. Desafortunadamente, sí, o sea, sí. La verdad es que uno ya puede ser un directivo, puede ser un gerente, puede ser un analista, pero la IA es igual para todos. Entonces, ahí está. Ahí el tema es, el gerente obviamente lo va a ver mucho más estratégico, ¿no? El analista quizás lo va a hacer más eficiente, es como lo hago más fácil mi tarea. Claro. Pero el complemento de cada esos niveles va a permitir impulsar la empresa. Entonces, la habilidad es, tenemos que buscar el tiempo para poder seguir aprendiendo y con eso reinventar nuestras áreas y reinventar nuestros negocios. Pues se dan cuenta, amigos y amigas, antes de finalizar esta conversación, lo importante que es subirnos al barco y ponernos a estudiar. He visto, a mí me aparecen en redes sociales, oye, aviéntate un mes de IAs, ¿no? Una IA por día y vas aprendiendo. He tenido ganas, pero no he tenido la paciencia. Es que el tiempo es bueno, complicado. Pues o trabajo o le dedico a estudiar esto. Pero bueno, para finalizar y olvidándonos de todo el tema de Customer Experience, olvidándonos también de todo el tema de analítica, de Speech y Text Analytics, de lo cual pues obviamente eres experto. Agradecerte muchísimo el habernos acompañado en esta emisión. Y despedirnos con alguna frase, algo que hayas escuchado de alguna película, algún libro, algo que te haya marcado, que nos puedas dejar aquí para nuestro auditorio de Corsys TV. Pues mira, relacionado al tema, y me gusta mucho justamente, el Customer Experience es conocer las expectativas de nuestros clientes y superarlas. Bueno, pues ya saben, amigos, hay que conocer siempre a su cliente para poder vender más, hacer mejor las cosas y superar sus expectativas. No solamente cumplirlas, superarlas. Creo que es una buena metodología para estar en el top of mind de todos nuestros prospectos y clientes. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un aplauso, por favor, para despedir a Daniel aquí en esta emisión de Corsys TV. Y bueno, sin antes finalizar, queridos amigos, quiero invitarlos a que vean esta breve cápsula de un taller que tuvimos hace unos días en donde nos acompañaron nuestros compañeros de Colombia y de otras ciudades y países. Tuvimos una integración muy bonita. Nos despedimos con esto y nos vemos en la próxima emisión. Yo soy Rodrigo Garza y nos vemos en la próxima. Grupo Alianza reúne talento, estrategia y operación en un ecosistema empresarial con presencia en múltiples países de Latinoamérica. Hoy, líderes de distintas regiones se reúnen para alinear la estrategia que impulsará el crecimiento del ecosistema en el corto y mediano plazo. Estamos alineando una operación multinacional para escalar en Latinoamérica, integrando soluciones en talento, cumplimiento y estrategia empresarial. A través de iniciativas como Círculo Alianza, fortalecemos una red empresarial que conecta oportunidades, conocimiento y crecimiento en toda la región.
Hola, soy Carlos Arau, soy el director regional para Grupo Alianza en México y en Estados Unidos. Hoy estuvimos muy contentos con nuestros invitados desde Colombia, en donde definimos en este comité de líderes la visión 2026-2032 para nuestra región y para Grupo Alianza. ¿Qué queremos ser? Queremos ser la mejor empresa de servicios administrados para nuestros clientes en Latinoamérica. Y eso es gracias a todo el empeño y esfuerzo que nuestro equipo ha puesto en estas metas. Entonces, estamos seguros que con lo que definimos en este gran comité, las soluciones que vienen, los programas de lealtad hacia nuestros clientes, pero además toda la estructura que ponemos a disposición de nuestros clientes para que puedan expandir sus negocios, para que puedan operar mejor, los vamos a acompañar al éxito y eso nos llevará a nosotros al éxito. Estamos pendientes de nuestros clientes. Muchas gracias a todo el equipo de Grupo Alianza por ser parte de todo este sueño y de todo lo que hemos logrado desde hace 2 años, que abrimos primero en México y ahora ya en Estados Unidos. Muchas gracias a nuestros clientes y muchas gracias a todo el equipo.